Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El tema de los hombres de negro siempre ha estado asociado a la mitología del fenómeno ovni al respecto de su aparición con los testigos que han podido tener avistamientos de objetos voladores no identificados para tratar de amedrentarlos, para achantarlos, para exponerles el mensaje de que no debían de hablar con nadie sobre lo que habían observado o sobre lo que habían vivido. Pero el caso que tenemos hoy, desde luego, que es absolutamente extraordinario porque está protagonizado por dos chavales que se encontraron con una circunstancia en su vida que fue absolutamente estremecedora y sobre todo curiosa por lo que les estaba pasando mientras que observaron lo imposible, lo impensable, pero también lo que cada vez más personas están atreviéndose a contar. Así que, sin más preámbulos, ya sabéis que me encantan estas ultra intros animal brutales. Ya sabéis que, me encanta Pedro Pablearos con gran bestialidad. Ya sabéis que efectivamente San Pito Pato está de mi parte cuando trato de exponer un caso. Bueno, pues os lo voy a contar porque creo que merece la pena que este suceso entre dentro de la mitología ovni y sobre todo sea estudiado por vosotros y por mí. Vamos a verlo. Es un telespectador que me mandó hace poco un email y que me ha expuesto lo siguiente. Me dice: hola Vicente, mi experiencia con los hombres de negro fue la siguiente. Mira, cuando yo tenía unos 12 años iba a pasar los veranos a la casa de mis tíos y de mis primos en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Todo empezó una noche antes de la cena. Mi tía y mi prima estaban adentro preparando la cena y mi primo y yo estábamos en el patio jugando al fútbol, jugando a la pelota. Y mira, Vicente, fue ahí en un instante en el que estaba a punto de pasársela, de darle el toque al balón, cuando observé que mi primo estaba raro, estaba mirando hacia el cielo, parado, y además estaba con gesto de asombro, estaba impresionado. Su rostro reflejaba que estaba mirando algo impresionante. Bueno, yo no entendía lo que estaba sucediendo y le miré a él y entonces yo también miré para arriba. ¿Y cuál fue mi asombro? Que también vi algo increíble. Al levantar mi cabeza hacia el cielo, pues resulta que, mira Vicente, es que no vi un firmamento repleto de estrellas como siempre, sino una forma redondeada, llena de luces titilantes que estaban pues encendiéndose y apagándose, y además con esas luces que eran de todos los colores. Y claro, yo me quedé pues realmente pues muy más que impresionado, pues realmente no sé si embobado, sino pues
ante algo que sabía que era increíble. No sé por qué, pero tuve una idea. Quizá fue la idea más curiosa de toda mi vida, pero la tuve en ese momento. Y pues cogí el balón, que se la iba a pasar a mi primo, y le di un puntapié al balón, se la arrojé, la pelota, a esa forma redondeada que estaba ahí, llena de luces, y le di un balonazo, porque fue el instinto mismo que tuve en ese momento, tirarle el balón a aquello. Sí, tenía que darle. Y bueno, me dio tiempo a hacerlo. Además, fue curioso, porque yo tenía la pelota, pero todo aquello como que me dio tiempo a pensármelo, poner la pelota perfectamente en las manos y con lentitud, pues calcular exactamente que tenía que ir en esa dirección mi balón. Y efectivamente, Vicente, se la arrojé. Y yo pensaba que le iba a llegar. Pero vaya, que el objeto estaba ahí, era un niño yo, y bueno, pues mi pelota no llegó a tocarla. Me hubiera gustado, pero no llegó a darla a la pelota, a aquello que tenía ahí, que era increíble y que estaba pues tapando el cielo. Y bueno, cayó la pelota y mi primo y yo nos miramos sin entender muy bien cómo estábamos nosotros protagonizando algo así. Y él me miró diciendo, ¿pero cómo le has tirado el balón a eso? Y yo pues le miré diciendo, es que era mi sentimiento puro de hacerlo. No entendíamos exactamente cómo había pasado, pero ocurrió. Y lo hablamos. Y él me dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque aquello estaba ahí, y en el mismo momento en el que la pelota ya tocó el cielo, el objeto desapareció. Y entonces yo lo hablé con él y empezamos a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Se lo decimos a nuestros padres, a la familia, a la prima, ¿qué hacemos? Y entonces, mira, Vicente, pues tenía 12 años y bueno, pues decidimos que esto no se lo íbamos a decir a nadie porque era tan impresionante que además es que no nos iban a creer y mejor no decírselo a nadie, ni nada de nada. Eso sí, nos pasó algo extraño. Nos fuimos a cenar. Nos sentamos y cenamos sin emitir ni una sola palabra de lo que había ocurrido a nadie, ni dijimos nada, de nada, ni una sola palabra, sobre nada. Nos levantamos tras cenar, fuimos al cuarto y nos fuimos a dormir. Bueno, todo había ocurrido
Él sabía lo que había pasado, yo también. Y bueno, pues al día siguiente, pues bueno, sí, el cielo estaba bien, perfectamente, eh, un sol hermoso, en el cielo sin nubes, y entonces, bueno, pues éramos chavalines. Eh, Antes de ir a comer, antes del almuerzo, pues estábamos fuera, en el parquecito de casa, pues mi prima, mi primo y yo. Bueno, decidimos irnos a jugar, pues muy cerquita de una gran pileta, de pues lo que sería pues de un lavabo que había allí porque hacía calor y bueno, pues la temperatura pues era buena y era un buen sitio para jugar. Vamos para allá. Muy bien. Y entonces fue ahí cuando de repente algo pasó. De repente apareció como un coche. Y era un coche de características extrañas. Además paró. Estacionó. Aparcó. Era una camioneta grande, una Chevrolet Blazer. Estamos hablando de aquellos años. Color negro. Ventanillas negras. Mi primo, mi prima y yo nos quedamos observando aquel coche. No era habitual que apareciera un coche de esas formas allí. Bueno, nos quedamos allí un poco extrañados, a ver, bueno, y a ver qué va a pasar ahora. Y del vehículo salieron dos personas con traje negro, con corbata, con gafas oscuras y bueno, pues mi primo y yo pues atravesamos lo que era nuestro parquecito y eso sí, le pedí a mi prima que se fuera para adentro y no sé por qué lo hice, pero en ese momento pues le dije a mi prima que se fuera para dentro de la casa. Pues por algo, un sentimiento, una emoción que tuve en mi mismísima cabeza. Le dije a mi prima que para adentro, que ya salíamos mi primo y yo a recibirlos. Pero tú fuera de aquí. Y entonces, bueno, fuimos para allá. Nos acercamos y vimos que ellos también se acercaban a nosotros. Ellos querían algo de nosotros, era evidente. No se fueron en otra dirección. Iban a por nosotros. Y bueno, de estas dos personas vimos que comenzó como a hablar una de ellas. La otra no, pero la primera sí. Y lo cierto es que le fuimos a dar la mano de forma educada, pero ninguno de los dos lo hizo. Nos quedamos un poco extrañados, falta de educación, no sabíamos lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Bueno, pero estaban hablándonos. Bueno, vale, a ver qué quieren, a ver qué necesitan, a ver qué les sucede. A ver qué está pasando. Y empezaron a hablar y nos quedamos también un poco pues como enrarecidos en esa situación, porque su trato fue cordial y amable. Vaya, no parecían ariscos con nosotros. Y entonces empezaron a hacernos preguntas, una detrás de otra, otra. El primero, porque el segundo estaba como mirando a todos los lados. El segundo señor estaba pues
observando todo, rápido además, como intentando controlar la situación, como intentando saber si alguien iba a presentarse allí. Estaba pues nervioso, pero el primero estaba tranquilo, haciéndonos preguntas y preguntas y preguntas. Y fue raro porque nos dimos cuenta de que una de esas preguntas, pues resulta que fue que si habíamos visto o escuchado alguna anomalía en la zona, y utilizó esa palabra, anomalía. Nosotros, vale, teníamos 12 años, pero sabíamos cuál era el significado de anomalía. Pero ¿por qué nos están preguntando eso a nosotros? Y sobre todo, después de lo que nos había pasado la noche anterior. Y entonces se me ocurrió, pues, responderle. No sé si contraatacarle, sino decirle... Oigan, ¿y ustedes qué están buscando en concreto? ¿Qué quieren? Y entonces ellos, el que hablaba, me respondieron: somos de la empresa eléctrica y vinimos por un corte de luz que sucedió anoche, porque tuvimos varios reportes. Esa fue la palabra que respondió, que nos dijo. Empresa de electricidad, empresa eléctrica. Y entonces yo le dije que no, que eso que me estaban diciendo, ustedes lo que me están diciendo no es cierto. La luz aquí no se ha cortado nunca. Nunca. Y le dije lo que le había... lo que habíamos quedado, mi primo y yo, que no habíamos visto nada fuera de lo común. Pues exactamente a él también se lo dije. Y entonces, mira, Vicente, me encontré con una situación un poco extraña todavía más y más y más, porque me di cuenta de que el que hablaba, el único que hablaba, pues lo hacía con un español, con un castellano fluido, muy fluido, hablaba rápido, pero tenía acento extranjero. Y se podía hablar con él, hablaba rápido, pero tenía un acento que no era de aquí. Mientras tanto el otro señor estaba como loco mirando a ver si les pillaban que estaban allí. Y mira, Vicente, yo me quedé mirando a mi primo cuando me di cuenta de que aquel señor estaba hablando con un acento extranjero, y aquel señor se dio cuenta de que yo me di cuenta de aquel detalle. Y se dio cuenta porque yo miré a mi primo y era evidente de que aquel señor no era de nuestro país, era de otro sitio. Y entonces aquel señor se dio cuenta de que efectivamente nosotros dos sabíamos de su acento. Y no les gustó ni a él ni al vigilante. Y entonces cogieron, nos dijeron adiós, nos saludaron y volvieron a su coche rápidamente. Nosotros nos quedamos estupefactos. Mi primo mirándome a mí, yo a él. Y bueno, y fue ahí, Vicente, fue ahí, en ese segundo impresionante, inolvidable de mi vida, en el que mi cerebro, de niño de 12 años,
Bien, pero mi cerebro, pues relacionó el hecho de lo que habíamos pasado y vivido la noche anterior con la visita de aquellos dos extraños tipos que nos habían estado preguntando, y sobre todo nos habían estado preguntando por aquello de la empresa eléctrica, que por supuesto pues no era el motivo de aquellas cuestiones que nos estaban realizando. Luego ya nosotros decidimos volver a callar, pero resulta, Vicente, te cuento, que por la tarde una vecina del barrio pues vino a tomarse unos mates, una bebida de aquí, con mi tía, mientras que nosotros estábamos merendando. Y entonces ahí, pues resulta que escuché que su marido, es decir, el marido de la vecina de mi tía, pues también había recibido la visita de aquellos dos extraños hombres y que le habían formulado las mismas preguntas. Y mira, Vicente, en mi opinión, pues mi vecina le contó a mi tía que efectivamente, pues ellos dos habían observado lo que mi primo y yo vimos la noche anterior. Esta fue mi experiencia que quería contarte. Muchísimas gracias y saludos cordiales. Sin ninguna duda, una experiencia que debe entrar dentro de la casuística de la presencia de los hombres de negro, de estos famosos seres, personajes, agentes especializados en el fenómeno ovni, que aparecen cuando se producen avistamientos de los objetos voladores no identificados. Y aquí hay algunas cosas que me gustaría comentar con vosotros. Número 1, tíos y primos, es decir, en muchas ocasiones el fenómeno se presenta en familias, con familias, ¿no? Y parece que, bueno, pues estos chicos van a pasar los veranos a la casa de los tíos y de los primos. Pueden haber sido elegidos por genética. Sigo. El primo se queda mirando hacia el cielo con gesto de asombro en el rostro. Están jugando, están pasándose la pelota, pero, bueno, pues el protagonista mira al primo y observa que no existen estrellas en el firmamento. Esto puede ser debido a una deformación del espacio y el tiempo que está alrededor del objeto volador no identificado. Y esto lo he visto en muchísimas ocasiones dentro del fenómeno ovni. Es decir, que existe pues el avistamiento, pero que se produce gracias a que nuestra mismísima dimensión pues se deforma, y que gracias a esa acción pues ese objeto ha podido llegar allí. Continúo. Estamos hablando de un objeto, forma redondeada, luces titilantes y brillantes de todos los colores. Lo he visto dentro de lo que son pues diferentes objetos. Hay muchísimos tipos de objetos, los he visto, es decir, puedo dar fe de que ese tipo de ovni pues sí es posible que haya sido perfectamente real. Pero bueno, aquí hay una idea que es genial. El chico trata de darles un balonazo, quizá para cerciorarse de que lo que está observando es real. Pero también es posible que se produzca pues algún tipo de experimento con él para ver cómo es
pues su funcionamiento a nivel neuronal en lo que sería, bueno, pues una pareja de seres humanos que están en esas circunstancias, en ese punto del planeta, en ese momento del tiempo. Continúo, porque, bueno, pues el chico pues levanta la pelota con su mano, le da tiempo a hacerlo. Es decir, pues lo hace pues con una actividad la cual pues tiene pues efectivamente la arroja con tiempo, es decir, le da tiempo a hacerlo, le da tiempo a saber cómo hacerlo. Bien, continúo. Deciden no contarlo, cosa que ocurre muchísimas veces dentro del fenómeno ovni. No dicen nada dentro de la cena, muy interesante, el hecho de que se queden tan impresionados como para no decir absolutamente nada, y o como para que siga el experimento con ellos. Muy interesante el hecho de que desaparezca el ovni, nada más que el balón pues vaya hacia ellos o caiga. Eso es muy interesante para mí. Y aquí llegamos ya, bueno, pues a la alegría de la huerta, podríamos decir, ¿no? Aquí al huerto del tío Hermenegildo, ¿no? O de los tíos Hermenegildo y de la tía Jacinta, o Jacinto, que es que al día siguiente aparecen aquí los dos colegas, nuestros hombres de negro. Uno, como loco, observando para que si se produce algún tipo de falta de control de la situación, marcharse directamente. Y el otro, con un castellano, pues efectivamente fluido, pero mecánico, extranjero, y lo he visto en muchísimas ocasiones dentro de la aparición de este tipo de personas que suelen exponer alguna excusa para intentar meter la cuestión o al menos seguir estudiando a esos dos testigos de la noche anterior. Muy interesante el hecho de que pues traten de exponer lo de la empresa eléctrica. El tema del fenómeno ovni muchas veces ha venido acompañado con fallos en torres eléctricas o cortes de luz, pero es que en el momento en el cual pues el chico dice que ahí no ha habido absolutamente nada, y en el momento en el cual el chico se da cuenta de que no le están hablando de una manera normal, se marchan, pero a una velocidad rapidísima, podríamos decir. Cogen y abandonan la escena. Curioso que no lleguen a saludarse, no quieren ni tener ningún tipo de contacto físico. Y curioso también, sin ninguna duda, que la amiga de la tía cuente exactamente lo mismo. Existe un protocolo al respecto de lo que ha podido ser, pues, esa aparición del fenómeno ovni, y que el experimento haya sido tanto para con los niños como para el matrimonio de al lado, que se haya aprovechado ese lugar en concreto del planeta para hacer el experimento con los chicos y con el matrimonio. Las cuatro personas cumplirían lo que serían los requisitos como para hacer pues el experimento por parte de ese objeto volador no identificado, sin ninguna duda espectacular, capaz de tapar el cielo entero y, bueno, de deformar una dimensión, la nuestra, que siempre está pues realmente, bueno, pues
pues muy ligada a ellos, ¿no? Ellos que tendrían pues una capacidad de moverse entre dimensiones que nosotros no tenemos. Pero ellos, si han llegado hasta aquí, sí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa, este videoprograma. Que sepáis que tengo un libro que he sacado y que se llama Paraísos Marcianos, que vamos a ver si puedo si se puede vender en Amazon, en la Casa del Libro, si puede llegar a Latinoamérica y tal, pues para seguir haciendo libros y todo eso. Es de poesía contemporánea, lo he hecho con todo mi amor y con todo mi corazón, y con toda honradez. A ver si os gusta, y bueno, pues acabo de abrir la hoja y me ha salido pues la palabra vida, que es una de las secciones que tiene. Bueno, pues vida, pues es lo que necesitamos todos en un planeta lleno de muerte a día de hoy. Vida, pues en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.